Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Este mes de febrero, concretamente el 14 de febrero próximo, las diputadas y diputados de la Cámara Autonómica vuelven a reunirse en el Parlamento de Galicia, en la calle del Hórreo. Esta noche está con nosotros el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Galicia, don Pedro Puy. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Galicia Opina y le agradezco antes que nada que se haya hecho un hueco porque creo que su agenda es muy apretada. Muchas gracias, al revés, encantado. Muy bien, y como siempre pues me acompañan en esta mesa 4 profesionales del periodismo y de la comunicación que les presento. Al lado del señor Pedro Puy está Alfredo Aicar, colaborador asiduo de este programa, delegado de ABC en Galicia. Muy buenas noches. Buenas noches, Clara. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, Pedro. Al otro lado de la mesa está con nosotros por primera vez, y espero que repita, Alfonso Ribeiro, también periodista. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué Buenas tal? noches. Gracias. Bienvenido. Gracias. A su lado, pues también una colaboradora habitual de este programa de Galicia Opina, María Méndez. Muy buenas noches, María. Buenas noches, Carla. Y finalmente, colaboradora también asidua de Galicia Opina, Ana Peón, periodista. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Pedro Puy es doctor en Derecho, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido director de Relaciones Institucionales en la Consellería de la Presidencia, consellero del Consello de Contas, ha publicado 7 libros en materia económica y también de política constitucional, diputado en la Cámara Autonómica y desde marzo del año pasado, del 2011, portavoz del Grupo del Partido Popular en la Cámara Autonómica. Señor Puy, la semana pasada usted advertía que sería necesario tomar nuevas medidas adicionales de recorte de gasto, aunque usted esperaba que no afectasen a los servicios básicos. ¿Podría usted adelantarnos dónde se van a realizar esos ajustes y cómo se puede garantizar que pese a los recortes ya realizados no se vayan a tocar los servicios básicos, es decir, educación y sanidad? Bien, lógicamente las Como decisiones... ve, ya empiezo con la batería completa. Las decisiones sobre el gasto público, la iniciativa corresponde claramente al Ejecutivo, que es el que conoce mejor cuál es la situación de ejecución del presupuesto del año que se cierra y que por lo tanto puede predecir dónde es posible hacer ajustes en el presupuesto. Lo que decíamos la semana pasada es algo tan evidente como lo que es bueno recordar siempre: por qué hacemos estos ajustes o por qué es necesario hacer ajustes en todos los niveles territoriales, en todas las administraciones. Bueno, en primer lugar porque el gobierno saliente no dejó de decir que se iba a cumplir este año el objetivo de déficit, que este año estaba marcado para el 6%, el nuevo gobierno ya sabía que teníamos que llegar al 4,4% del PIB, que es el compromiso con la Unión Europea. Por lo tanto había que recortar sobre 16.000 millones en el gasto público total de España. Al añadirle estos 20.000, porque el déficit en vez de ser del 6 es de más del 8, pues el recorte ya son palabras muy serias, son más de 36.000 millones de euros. Por lo tanto tiene que haber una contención del gasto público en todas las administraciones públicas españolas, pero es que adicionalmente todas las previsiones de crecimiento para el año que viene, y claro, el crecimiento económico es el que determina los ingresos de la administración pública, las hechas por el anterior gobierno estaban por encima del 2% del PIB, un crecimiento del 2% del PIB que cuando aquí se presentaron los presupuestos ya parecía excesivamente optimista. Entonces aquí se fijó un crecimiento del 1,1% del PIB, menos de la mitad incluso de lo que preveía el gobierno central. Pero ahora hemos conocido que la situación es aún peor, que probablemente todos los organismos internacionales, desde pues el Fondo Monetario Internacional o incluso lo que son los propios servicios de estudios españoles, están diciendo que la economía española en el año 2012 va a entrar en recesión, con lo cual no solo hay que reducir más el gasto porque hay mucho déficit, sino que para ello va a haber menos ingresos. Bien, el resultado de esas dos informaciones que son conocidas en las últimas semanas, pues lleva a que hay que tomar alguna decisión. Esa decisión pues, implica buscar nuevas vías de financiación, como ya se ha hecho por parte del gobierno de Mariano Rajoy, a través de una subida del impuesto a la renta o del impuesto sobre bienes inmuebles, que en este caso entra en las arcas municipales.
y también hay que evidentemente pues seguir tomando medidas de ajuste para que el déficit público no se dispare, ¿no? Porque eso nos generaría unos problemas probablemente peores de los que ya tenemos. Ayer usted hablaba incluso de pedirle un sacrificio a los empleados públicos. ¿Quiere decir con esto que los funcionarios van a tener que soportar nuevos recortes? Vamos a ver, el conjunto de la economía española, y se publicaron ayer mismo datos que creo que también es bueno que todo el mundo tenga presente, lo que estamos viviendo es un proceso como consecuencia de la falta de competitividad y de que hemos hecho una política económica no acertada en los últimos años. Lo que estamos viviendo es un proceso de empobrecimiento de la sociedad española, en el sentido de que no se nos paga lo mismo por lo que somos capaces de hacer. Por ejemplo, el gobierno socialista de Felipe González, históricamente, cuando se producía este tipo de fenómeno, es decir, que el producto español no era competitivo, lo que hacía eran ajustes a través de la devaluación de la moneda. El gobierno de Felipe González hizo 3 devaluaciones de la moneda. Eso implica que hay un ajuste en poder de compra con respecto a los países del exterior equivalente a lo que se devalúa la moneda. Bien, esto en el área euro no se puede hacer. Entonces, desgraciadamente, el hecho de que no hayamos tomado medidas económicas importantes en la última década, es decir, que toda esa financiación muy barata que tuvimos como consecuencia de entrar en el área euro, pues no se hubiera volcado en inversiones productivas, que no hubiéramos incrementado nuestra productividad, por lo tanto mejorado nuestra competitividad. Eso lo que ha provocado, con el paso del tiempo, bueno, pues hemos invertido en inmuebles, hemos invertido en vivienda, ha habido una burbuja inmobiliaria, con lo cual nuestra inversión se ha venido abajo y la sociedad en su conjunto se empobrece. Y esto se está trasladando, ese menos riqueza, porque cuando el país no crece es que produce menos, por lo tanto es más pobre, ¿no? Eso se traduce en 2 resultados, ¿no? El primero, yo creo que es peor que el segundo, siendo los 2 muy malos. El primero es el paro, es decir, España tiene una tasa de paro próxima al 23%, la más alta de la Unión Europea, el doble de la media, y esto es consecuencia de que nuestras empresas no son capaces de crear trabajo porque no venden fuera, ¿no? Y el segundo efecto que provoca es una contención de los salarios que no pueden crecer, y esto es lo que parece que va en los acuerdos sociales que se están negociando en Madrid, no pueden crecer con la inflación, sino que tienen que crecer de acuerdo con lo que crece la propia productividad de los trabajadores y del trabajo que aportan a la producción, ¿no? El resultado es que la administración pública en ese contexto pues tiene también que hacer esfuerzos, ¿no? Esfuerzos que implican mejoras de productividad que se pueden conseguir por distintas vías y que todas las administraciones, no solo en España, sino en Europa, están haciendo pues a base de tasas de reposición con porcentajes muy bajos, etcétera, ¿no? ¿Esto está bien, está mal? Bueno, yo no creo que esté bien, es decir, los funcionarios que tienen una posición, yo mismo soy funcionario, tengo buen concepto de los funcionarios en general, porque como en todos los colectivos, pues siempre hay quien incumple sus obligaciones, pero en general la administración pública y sus empleados bueno, pues tienen que hacer el mismo esfuerzo, o por lo menos un esfuerzo similar o semejante al que está haciendo el resto del conjunto de la sociedad, que en el caso de la administración pública no se traduce en desempleo directo, como ocurre en la sociedad, sino que se hace el ajuste a través de o incrementos de productividad, más tiempo, ¿no?, dedicado al trabajo, o a través de rebajas o contención salarial, ¿no? Yo creo que esto es evidente y es una necesidad, porque lo que no podemos es seguir por la vía del déficit permanente, porque ese camino sabemos a dónde nos lleva a la situación de Grecia, que es desde luego mucho peor que la que vivimos en España. Ayer en el Consejo Europeo, en la cumbre europea en la que participaba por primera vez el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se habló de recortes, se habló de consolidación fiscal, pero también se habló y sobre todo se habló de políticas activas de apoyo a la creación de empleo. Pues con los fondos estructurales que a priori, aunque no se ha cuantificado, serían destinados a los países que tienen mayor empleo juvenil. Estamos hablando de un empleo juvenil que en España alcanza casi el 50%, sí, ¿no? Está rozando el 49% de la población, una barbaridad. En Galicia, en concreto, hay previstas un poquito quizás ese cambio de discurso, es decir, no solamente vamos a consolidar el déficit, sino que además tenemos que combinarlo con medidas concretas de apoyo a la creación de empleo. Bueno, esto es evidente, y de hecho esta misma semana, en los últimos días, se han firmado en Galicia pues un número importante de acuerdos sociales, 14 si no recuerdo mal el número, que se unen a los 15 que se habían firmado anteriormente. Son acuerdos sociales en donde participan los empresarios, sus representantes, los sindicatos UGT y comisiones obreras, porque la CIGA se ha excluido
se ha autoexcluido del diálogo social desde que este se abrió en Galicia, y en concreto algunos de los acuerdos sociales firmados entre sindicatos, empresarios y administración autonómica van dirigidos precisamente a este segmento de la población ciertamente es muy preocupante, ¿no?, que la mitad de la población juvenil activa no pueda encontrar trabajo. Pues tiene que hacernos replantear no solo las políticas activas de empleo, sino también cuál es el modelo de educación que tenemos y si tendríamos que ajustarlo mejor a la empleabilidad, ¿no?, de los que cursan estudios en nuestro país, etcétera. Pero es evidente que eso es una prioridad y la prueba está en que uno de los acuerdos sociales que se firmó esta misma semana va encaminado a promover el empleo entre la población más joven. Bueno, las medidas que va a tener que tomar el gobierno de Núñez Feijóo van a ser duras, eso yo creo que ya tanto usted como el propio presidente de la Xunta lo ha advertido. Habrá que explicarlas, usted lo está haciendo ahora de manera muy didáctica y quizás obtener el apoyo necesario. ¿Está ya decidida la convocatoria de las elecciones para el otoño? Yo creo que no son medidas, vamos a ver, son duras en la medida en que siempre que alguien que disfruta de una posición mejor empeora, pues no es fácil, es mucho menos duro pues subir sueldos o reducir horas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que más que describir estas medidas no es la dureza, sino la responsabilidad. Y yo he de decir que la impresión que tengo es que la gente es muy consciente de la situación en la que estamos, porque todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Y además en esta sociedad en la que vivimos, en la que hay una información muy buena de lo que está ocurriendo en otros países, y no es solo porque aquello de cuando veas las barbas del vecino, no, pues no es eso solo, es que es verdad que atenta contra el sentido común mantener gasto a base de más crédito, que cada vez te cuesta más, ¿no? Y que además ha demostrado, porque tenemos ese paro, pese a que hemos tenido déficits públicos del 12%. Yo creo que la gente todo esto lo entiende bien y es consciente. Por lo tanto, eso, digamos, relativiza la fecha de las elecciones, que como todos sabemos es una competencia exclusiva del presidente del gobierno, es de las pocas. El presidente del gobierno en general manda mucho menos de lo que la gente se piensa, porque casi todas las decisiones que adopta, entre otras cosas, tienen que ser pactadas con los miembros del Consejo de la Xunta. Que no haga lo mismo que ha hecho el señor Cascos en Asturias, esa es ¿no? exclusiva del presidente de la Xunta. Hombre, es evidente que el presidente de la Xunta está entrando en el último año de su mandato, de esta legislatura, y lo de Asturias pues, fue en 7 meses, lo cual creo que es un récord, ¿no?, en la duración de ninguna legislatura en nuestro país desde que hay democracia, ¿no? Bueno, si le parece no monopolizo más la conversación y le doy paso a mis compañeros. Le doy paso primero, empezamos por las damas. María, adelante, por favor. Sí, bueno, usted ha destacado evidentemente cuál es la política de su partido con respecto a la economía, ¿no?, que es sobre todo adelgazamiento, recortes, en fin, ajustes, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que sigue pendiente y latente que se refiere al tema de las diputaciones. En este ámbito parece que no hay un discurso claro o al menos determinante sobre qué va a ocurrir en el futuro con las administraciones o qué es lo que pretenden ustedes hacer con ellas. Y con respecto a esto también, a las instituciones, un poco cómo va esa propuesta que hizo en su día el Partido Socialista sobre reducir a 6 organismos todos los organismos o instituciones dependientes de la Xunta. Bien, vamos a ver, primero no estamos haciendo ajustes solo por la vía del gasto. Yo creo que el gobierno autonómico y el central están tomando decisiones también que afectan al ingreso. Algunas de ellas que son controvertidas porque tampoco son decisiones fáciles de tomar, pero creo que hay que destacar porque tienen un alto componente redistributivo. Y esto quiero poner énfasis porque es verdad que a veces son criticadas por aquellos que se dicen los mayores defensores de la equidad y de la solidaridad y que critican decisiones que son profundamente equitativas en lo que se refiere a la distribución del coste, ¿no? En segundo lugar, el tema de las diputaciones. Yo creo que mi partido en este tema tiene una posición mucho más clara que otros. Hace poco, creo que fue en el último debate parlamentario que hubo en nuestra Cámara Legislativa, el representante del Partido Socialista se opuso a la reducción de las diputaciones con el argumento de que prácticamente no habría ningún ahorro económico,
entre otras cosas porque lo que hace la Diputación, que cuesta dinero, alguien iba a tener que hacerlo en su lugar, y porque los empleados públicos que están en la Diputación pues probablemente tienen derecho a ser reincorporados a otra administración diferente, bien a la local o a la autonómica, pero al final digamos que parece que va a haber ahí un gran ahorro y no necesariamente tiene por qué haberlo, y al mismo tiempo cumplen una función importante también en los pequeños ayuntamientos. Sí que es verdad que en líneas generales nosotros pensamos que hay que coordinarse mejor entre todos los niveles de la administración. Las diputaciones son parte del nivel local y es verdad que es necesario impulsar una mejora en la coordinación entre las actividades, acciones, inversiones, etcétera, que hacen las diputaciones y en general la administración local, autonómica y también la central, pero yo creo que vender la desaparición de las diputaciones como una fórmula de ahorro extraordinaria es incorrecto, ¿no? No es tanto en cuanto a la estructura organizativa que tiene, sino como, digamos, en fin, la ejecución que tienen presupuestaria, ¿no?, que es muy amplia. Bien, bastante. pero es verdad, por ejemplo, si usted analiza el componente del gasto de las diputaciones, que puede comprobar que de todas las administraciones públicas españolas son las que más invierten con mucha diferencia, porque efectivamente buena parte de la labor de las diputaciones se centra en hacer pequeñas obras en pequeños pueblos, en pequeñas aldeas, vías de comunicación, un puente que se cae, que hay que arreglarlo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, hombre, que se puede hablar de una reorganización de la administración local. Esto es necesario, creo que todos somos conscientes, ¿no?, que la administración local española es de las pocas europeas que no se ha adaptado a la situación actual en donde bueno, pues ya la comunicación es de otra forma y internet y todo esto. Bien, esto es evidente, pero también es verdad que bueno, pues, a veces se dice que desaparezcan las diputaciones. Normalmente esto además lo dicen aquellos que han perdido el gobierno de las diputaciones, es cuando se acuerdan de que tienen que desaparecer, pero yo creo que hay que ser un poco más serio porque es verdad que las diputaciones, si desapareciesen mañana, pues el nivel de ahorro que se generaría pues podría ser en torno, creo recordar que era el 2-3% del total del gasto de las diputaciones, que no es que sea también poco, pero que tampoco es lo que se dice que es. Y esta pregunta que me hace usted sobre la propuesta del Partido Socialista, el Partido Socialista de vez en cuando aquí en Galicia hace propuestas que son auténticamente estrambóticas. Y yo la más estrambótica que he conocido, y sin embargo de la que menos he tenido ocasión de hablar, es esta de reducir a 6 los organismos de la administración institucional. Porque lo que hacen es dividir por consellerías y colgar todo de una consellería, con lo cual hay cosas que se llaman sociedades anónimas, que por lo tanto tienen acciones y funcionan en el mercado con unas normas jurídicas, y las incorporan, por ejemplo, a organismos autónomos, que son entes administrativos, y con funciones completamente distintas. Pues, si mal no recuerdo, por ejemplo, metían a Turgalicia, que es una sociedad que está prevista para promover el turismo y que a lo mejor tampoco es necesario que exista, pero la incorporaban a un organismo del que también dependía la Televisión de Galicia, ¿no? O sea, cosas que chocan y llaman la atención. Yo creo que eso fue pues, una cosa que se le ocurrió a alguien una noche, no muy afortunada en inspiración, y han presentado ahí una especie de papel que es llamativo por la falta absoluta y radical de calidad técnica planteada en ese documento, puesto que es imposible fundir sociedades con organismos autónomos, con agencias públicas que se dedican unas a la venta de cosas, otras a la promoción y otras a prestar servicios públicos, ¿no? Era un papel realmente que cuando uno lo lee pues llama la atención, insisto, por la falta de solvencia que refleja, ¿no? Ana, por favor. Sí, buenas noches, señor Puy. Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los pasillos de la Cumbre Europea, en una conversación con sus colegas europeos, captada por un micrófono indiscreto, decía que teme que las medidas que va a tomar de reforma laboral le van a costar una huelga general. ¿Coincide usted con esta apreciación de Mariano Rajoy? Bueno, yo espero que no. Yo creo que los sindicatos, por un doble motivo. Primero, porque es verdad que en estos momentos de crisis los propios sindicatos están sometidos a un gran cuestionamiento por parte de la población. Por lo tanto, no tienen esa capacidad de movilización, salvo que se expliquen bien, que tuvieron en el pasado. Y yo soy de los que piensa que los sindicatos, como dice nuestra Constitución, son una de las instituciones centrales del sistema democrático. Por lo tanto, no me alegra, ¿no?, el que los sindicatos estén también sometidos a la crítica de la opinión pública general como institución, como lo están los partidos, etcétera. En primer lugar por eso, y en segundo lugar porque también es verdad que
la situación económica es la que es y los propios sindicatos son conscientes y sus afiliados también lo son, yo creo que hasta el momento bueno, pues se han comportado de una forma bastante responsable, como estamos viendo con los acuerdos que se están firmando o se están avanzando su firma en Madrid, o como hemos visto a través de los acuerdos firmados en Galicia, ¿no? Yo desearía que eso se siguiese cumpliendo y evidentemente yo desconozco cuáles son las medidas que el señor Rajoy intuye que pueden provocar una huelga general, supongo que estarán asociadas a la reforma laboral, pero evidentemente no lo deseo. O sea, a mí me gustaría que siguiese habiendo esa responsabilidad que, por ejemplo, en Galicia demuestran los sindicatos y no los partidos de la oposición, que no son capaces de llegar a estos acuerdos, y que, bueno, pues que esta fuese una predicción fallida por parte del señor Rajoy, que, como bien decía, es una indiscreción tomada por un micrófono de una conversación informal, ¿no? Que a lo mejor tampoco quiso decir exactamente eso, sino simplemente quiso decir estoy tomando medidas tan duras que esto, bueno, en condiciones normales pues provocarían una reacción fuerte por los sindicatos. No hay micrófonos indiscretos, sino comentarios indiscretos. En todo caso. No, yo creo que nadie está libre de hacer un comentario indiscreto, claro. Lo que pasa es que a veces hay un micrófono. Sí. Alfonso, adelante. Sí, eu quería preguntarlle si cal é a razón de máis peso a hora de volvo co tema dun posible adianto electoral que antes plantexaba Carla, cal é a razón de máis peso, o desgaste que poden xerar estas medidas que se vayan a adotar ou a situación interna que están a vivir os dous partidos da oposición? É dicir, cal sería a razón de máis peso para adiantar unhas eleccións? Bien, si uno piensa en términos partidistas, certamente é a última, non? É dicir, nestes momentos os dous partidos da oposición están nunha situación introspectiva, ímolo chamar así, e polo tanto é evidente que non están tan preparados para unha contenda electoral. Ahora, dito isto, eu creo que este tipo de decisións deben adoptarse tendo en conta o interese xeral. O interese xeral eu creo que é o de manter a estabilidade do goberno, eu creo que o goberno de momento está estable, eu non teño ningún indicio que podo ter aproximadamente os mesmos que vostede de que vai haber un adianto electoral. A semana pasada o goberno anunciou un paquete importante de leis que se van a levar ao Parlamento no que queda de legislatura. Evidentemente, a partir de aí, como dicía, a cuestión é unha decisión que debe adoptar o presidente, neste caso o presidente Feijóo, que eu creo que vai adoptar como ten feito a toda agora con plena responsabilidade e non procurando un vantaxismo que podería ter demostrado se convocase xa, porque efectivamente nestes momentos eu penso que o Partido Popular é máis competitivo en termos electorais que os da oposición. Se está comentando en ese sentido, y es solamente un comentario previo a las preguntas que te quería hacer, que no sino varias, y ojalá pudiera hacerte 7 seguidas, pero se está comentando mucho que igual que se pidió al gobierno Zapatero que adelantara las elecciones porque se consideraba que era un gobierno que ya estaba en su última etapa de la legislatura y que para afrontar lo que se nos viene encima era mejor un gobierno fuerte y un gobierno recién votado, que esa situación le puede pasar igual al gobierno Feijóo, en la medida en que a partir de marzo-abril se espera que las medidas sean más duras, y ya lo dijo el propio presidente ayer, que va a ser mucho más duro dentro de nada y que habrá medidas de austeridad, esto muy importantes. Esto era un comentario previo. Las preguntas eran, vamos a ver, yo comparto cuando se habla de austeridad, se habla de recortes, se habla de afrontar la crisis, se piden sacrificios a toda la sociedad. Lo que me sorprende es que no se piden en la misma medida. Vamos a ver, se sube el IRPF a los ciudadanos, a los asalariados, y las SICAP siguen ahí. Yo quería preguntar en primer lugar, como economista, ¿qué hay que hacer para montar una SICAP? Porque así te beneficias esto tienes una serie de beneficios fiscales. Tampoco los políticos dan ejemplo. Esta sociedad ha visto durante años como al comienzo de cada legislatura se producía un acuerdo unánime de todos los partidos, independientemente de sus principios fundacionales, para subirse el sueldo de forma muy superior al del IPC. Se siguen manteniendo organismos de todo tipo cuyo contenido, cuyas funciones, cuyo interés debe estar en los papeles que se pasan entre ellos. Porque usted me dirá para qué quiere en este momento Galicia consejos como el Económico y Social, que preside por otra parte la muy ilustre exalcaldesa de Vigo, Gorina Porro.
Y luego, en cuanto a diputaciones, son comentarios que yo quiero que se conviertan también en reflexiones suyas. Y sobre diputaciones, si es verdad, nadie discute, bueno, o sí, quien discute, pero yo nunca he discutido que pueden ser instrumentos muy útiles para los pequeños municipios. El problema de algunas diputaciones es que, tal y como se gestionan, los gestores las convierten en el principal argumento de la oposición para intentar que se eliminen. Y me refiero, por ejemplo, a casos como las diputaciones que se convierten en dinastías, donde se prolonga, que se entrega el mando de padres a hijos, como si esto fuera una república coreana o Siria. Ya. Te dejo. Todo tuyo. No, bien, vamos a ver. Es evidente que en un mundo como el que vivimos, en el que, pero esto ha pasado siempre en la historia, ¿no? Es decir, los impuestos tienen una función primaria. El impuesto no se pone para no recaudar. Es decir, los impuestos tienen como primera función recaudar dinero. Es más, si hubiera un impuesto que recaudase 2 y costase la recaudación 3, habría que suprimirlo inmediatamente por antieconómico, ¿no? Pongo este ejemplo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los impuestos que recaen sobre manifestaciones de la capacidad de pago tienen que recaer sobre manifestaciones de la capacidad de pago realmente gravables. Las SICAV, ¿qué son? Son sociedades de inversión que acumulan un capital, que hoy están aquí, pero que mañana, en un entorno, en un mundo en el que los capitales se pueden mover sin ningún tipo de problema entre las fronteras, si uno le pone un impuesto, se marchan. Entonces tienen un pequeño impuesto simbólico, que sirve, entre otras cosas, para que haya cierto control sobre ellos y que no se dedican a tipos de actividades delictivas, pero el problema es la realidad, y es que si yo pongo un impuesto que grava un capital que es parte del ahorro, y el ahorro ya ha sido gravado en el momento de la adquisición, cosa que tampoco debemos de olvidar. Me estás diciendo con todo que a mí se me suben los impuestos porque no puedo escapar. Bueno, y pues vamos a ver, si es un hecho, lo admito como hecho. Cuando a un señor le abren la barriga porque tiene apendicitis, le están abriendo la barriga. ¿Por qué? Porque tiene apendicitis. Y cuando el gobierno establece un impuesto, y además es un gobierno democrático y establece un impuesto, es porque hay que pagar la sanidad. Cuando uno está enfermo, pues le gusta que la tengan en un hospital. Y es porque hay que pagar la educación, porque cuando uno tiene hijos les gusta que le den una educación. Y es para pagar las autopistas, porque cuando uno quiere desplazarse, pues le gusta que tenga una carretera, una autopista. Entonces, yo estoy simplemente... Las autopistas las pagamos también con el peaje todos los días. Pero no solo. Y es verdad que andamos por coche mucho más que por autopistas. Entonces, lo que quiero decir con ello es que los impuestos, por definición, tienen que ser algo que permita recaudar para financiar el gasto público. Y hay impuestos que gravan la renta, hay impuestos que gravan el consumo, hay impuestos que gravan el ahorro y hay impuestos que gravan el consumo de bienes específicos y especiales. Y esto es lo que permite recaudar para financiar el gasto público, que es el objetivo primario de todos los impuestos. Después tienen objetivos secundarios, porque efectivamente no es lo mismo subir el impuesto a la renta que subir el impuesto sobre el valor añadido. Hay una diferencia, el impuesto sobre el valor añadido grava el consumo, los que tienen una renta baja consumen toda la renta, por lo tanto, si se suben 2 puntos el IVA, se sube el 2% de los impuestos que paga un ciudadano que consume toda su renta porque no puede llegar a fin de mes. Si se suben 2 puntos el IRPF solo para los tramos que están por encima, que recordar que son 17.000 euros al año, eso implica que esas personas que ganan menos no van a pagar nada y que la subida del impuesto la van a pagar progresivamente en función de lo que ganan el resto de los ciudadanos, ¿no? Claro, sería ideal poder gravar la SICAV y ha habido impuestos a lo largo de la historia tan curiosos como el impuesto que gravaba las ventanas. Pues ¿por qué? Pues porque una casa más grande tenía más ventanas y entonces, como era un hecho imponible que se podía gravar y el inspector no podía cobrar de otra forma y había que financiar el gasto público, pues se ponían impuestos que ahora nos pueden parecer absurdos. Pero yo comprendo que uno puede sentirse impotente cuando dice, hombre, hay gente que tiene fortunas en la SICAV y no pagan impuestos, pero el problema es que si les pongo un impuesto, esto desaparece del país, esto se va a otro sitio y, por lo tanto, todos los gobiernos, ni un gobierno de derechas o de centro derecha, ni un gobierno socialista jamás le ha puesto un impuesto al ahorro, incluido en la SICAV, que también recuerdo, porque a veces esto es bueno, es ahorro generado con ingresos que ya han tributado. Normalmente, si estos son dinero ganado con actividades empresariales, pues han pagado el impuesto de sociedades, etcétera, ¿no? Primer comentario. Eran muchos. Bueno, yo el sueldo de los políticos
Le puedo decir dos cosas. Sueldo y productividad de los políticos. La primera cuestión es que yo desde que me dedico a esto, lo único que he hecho el sueldo es bajar. Creo que llevo un descenso del 15%, o sea que no he conocido esa etapa que usted menciona de que se llegaba a un sitio y se subía el sueldo. Segundo, creo que tampoco debemos de olvidar que una cosa es el sujeto que está en el puesto y otra cosa es el puesto y lo que representa. Es decir, que yo entiendo que bueno, pues uno puede caer mejor, peor, o uno puede estar más preparado o menos, pero si nosotros queremos que haya personas que sepan de qué hablan y que sepan que se traen entre manos a la hora de gobernar lo público, pues deberíamos de tener en cuenta que el mercado es competitivo en sueldos cuando una persona vale mucho, ¿no? Y en termina productividad. Bien, la productividad al final la miden los electores, ¿no? Sí. Porque cuando uno lo hace mal, los electores lo echan, ¿no? Entonces yo creo que con este tema pues, es fácil también hacer así, digamos, un poco de demagogia, pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos, que se requieren niveles de especialización, etcétera, pues deberíamos de tener en cuenta no solo los sueldos, yo incluso le ampliaría el espectro, porque aquí al final hay un mercado, una oferta y demanda de trabajo, ¿no? Y qué incentivos hacemos para que la gente se quiera dedicar a lo público, y con los incentivos que establecemos, qué gente se dedica a lo público, ¿no? Entonces, si ponemos sueldos muy bajos, pues pasarán cosas distintas a las que pasan ahora. No sé si mejores o peores, pero desde luego distintas. El CES yo creo que no es uno de los organismos. Aquí en Galicia hemos reducido ya más de 20, estamos ahora en una segunda fase de un plan de reducción de organismos autónomos y de administración instrumental que va a llegar ya, va a duplicar los que desaparecen. Yo estoy de acuerdo en que se han creado demasiados entes instrumentales que no cumplen la función ni han dado resultado y que por lo tanto lo mejor es subsumirlos por parte de la administración o hacerlos desaparecer, ¿no? María tiene todavía una pregunta más. La última parte era diputaciones provinciales. Bien, ya he hablado sobre las diputaciones provinciales, yo creo que esto habría que marcarlo en un debate más amplio sobre la administración local. Y luego, básicamente las diputaciones provinciales... Si le parece bien que se produzcan fenómenos de dinastías dentro de las diputaciones. Esto no es una pregunta sobre las diputaciones provinciales, es otra pregunta. Sobre la diputación. Yo también la contesto. La diputación provincial es un organismo de extracción democrática. Los diputados provinciales que representan a los ciudadanos que los eligen son, por lo tanto, los responsables en designar a la persona que mejor creen que puede cumplir las funciones de presidente de una diputación. Y, como decíamos hace un momento, ¿no? Al final los que deciden son los electores en función de la gestión que haga la persona que sea designada, en este caso, por los diputados provinciales de la provincia de Ourense, ¿no? Pero yo creo que una institución no se la debe juzgar, insisto, por quién ocupa un puesto en un momento determinado, sino por el rendimiento institucional general que otorga, ¿no? Pero, en calquer caso, parece pouco estético, non? Por non empregar outra expresión, non? Así, de que pase de pai a fillo... Eu creo que non pasa de pai a fillo, que hai unha sucesión de acordo co que prevé unha lei democrática, non? Eu, claro, xa sobre cuestións de estética, como todos sabemos, sobre gustos non hai nada escrito, non? Eu creo que é unha elección democrática e impecable desde o punto de vista legal que o partido en Ourense apoia e que, polo tanto, bueno, pois, calquera valoración estética está a marxe. Dito isto, eu, se me permiten un comentario, eu o que si podo dar fe é que o señor José Manuel Baltar fixo unha labor excelente no Parlamento de Galicia, cumpriu as súas obrigas moi ben, e desde logo iso é algo que mesmo toda a prensa parlamentaria pode testemunhar, non? Que non hai ningunha dúbida, non? Polo tanto, a partir de aí, nestes momentos, o partido en Ourense pois, decide que presida a Diputación de Ourense. Hai un cambio xeneracional, isto tamén é evidente, que eu creo que tampouco se está a valorar, porque é verdade que os cambios xeneracionais teñen tamén o seu peso e a súa relevancia no que é a forma de xestionar. Por lo tanto, eu creo que non hai máis que decir, salvo que entremos a falar de valoracións estéticas, en cuyo caso, pois, eu certamente, permítame que omita a miña opinión estética sobre don José Manuel Baltar, porque é unha persona que aprecio, pero
estéticamente non o teño entre os Bueno, meus sabe ídolos, que a non? estética e a ética a veces Sí. van da man, non? Eu Sí. referíame, pois, que non poño en dúbida a súa valía, moito menos, sino que, bueno, ese feito de suceder na mesma institución, cando unha institución, ademais, na que sería precisa unha certa regeneración, pois non parecía, ou non parece en principio a persona adecuada, non? No insistimos sobre el tema. María, por favor. Usted acaba de hacer referencia a una de las últimas intervenciones del presidente de la Xunta haciendo un poco el relato de las medidas legislativas que iba a adoptar en este ejercicio, ¿no? Se echó un poco en falta, a mi criterio, el haber abordado la modificación del Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a las transferencias o a las fuentes de financiación, cuestión que, sin embargo, había hecho antes de finalizar el año. ¿Es que ustedes han descartado ya abordar este asunto durante esta legislatura, a pesar de que, sin embargo, se queja manifiestamente de que los criterios sí habría que modificarlos, relativos a la población, envejecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Vamos a ver, a reforma do Estatuto require unha maioría cualificada. 2 tercios es lo que marca el Estatuto para su reforma. Por lo tanto, requiere consenso y acuerdo con los partidos de la oposición. Nuestra experiencia a lo largo de esta legislatura con relación a los distintos acuerdos pues es más bien escasa, es más bien limitada, ¿no? La oposición, el principal partido, dijo desde el primer día que lo que quería era no dar ni 100 días, ni 100 horas, ni 100 minutos de tregua, y es verdad que una reforma del Estatuto requiere voluntad de pacto, cosa que bueno, es cuestionable que en esta legislatura la hubiese, y también requiere por parte de la oposición un liderazgo muy claro. Yo creo que en la legislatura pasada se avanzó bastante en el tema de la reforma estatutaria, entre otras cosas porque el Partido Popular tenía un liderazgo muy claro, por lo tanto tenía una línea política clara y había quien tenía capacidad para tomar decisiones, cosa que yo en esta legislatura tampoco he apreciado de forma muy clara en los partidos de la oposición, ¿no? Dicho esto, también es verdad que la reforma del Estatuto, que yo creo que es buena, porque es verdad que nuestra norma estatutaria con 30 años de experiencia puede ser francamente mejorada en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Sin embargo, lo que no puede hacer es resolver algunas de las cosas que usted ha mencionado. Por ejemplo, en el tema de la financiación autonómica hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, la última y la más clara, la del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que declaró inconstitucional una parte muy importante del mismo, y en concreto en el tema de la financiación. Una norma referida a una comunidad autónoma no puede recortar, no puede degradar las propias competencias que tiene el Estado a través de una ley orgánica como es la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿no? Por lo tanto, no es correcto pensar que con una reforma del Estatuto podríamos tener mejor financiación. Sí podemos tener mejor financiación con una reforma de la ley orgánica, que es lo que nosotros esperamos que en algún momento se pueda hacer, porque la que se hizo por el Partido Socialista, la vigente, estamos conociendo ahora los primeros años de las liquidaciones definitivas de este sistema, y tal y como decíamos, es una reforma que favorece a las comunidades de mayor renta per cápita, favorece a Cataluña, pero sobre todo a Madrid, que claro, a su vez permite a la Comunidad de Madrid pues hacer políticas que luego se venden y tal. No, yo estoy bajando impuestos. Sí, bueno, pues oiga, es que usted tiene una financiación muy superior a la que tiene una comunidad como la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿no? Bien, entonces yo creo que si estamos pensando en mejorar la financiación, no hay que pensar en la reforma del Estatuto, sino pensar en reformar la financiación autonómica. Bien, se nos acaba ya el tiempo de esta entrevista. Señor Puy, muchísimas gracias. Yo sé que usted tiene 3 hijos. Esta mañana, ya lo citaba usted mismo, esta mañana se han conocido los datos del desempleo europeo. Estamos a la cabeza, es un triste récord el que tenemos, ¿no? Más que duplicamos la media europea. ¿Usted es optimista para el futuro o cree que nuestros hijos van a tener que emigrar? Yo soy optimista y yo creo que nuestros hijos solo van a emigrar si voluntariamente lo quieren. Pero ojalá. Soy optimista por definición. Bueno, nos quedamos con ese deseo de optimismo. Muchísimas gracias por haber participado en este debate. Espero que vuelva en otra ocasión. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. No se vayan ustedes porque seguimos analizando la actualidad en 2 minutos. Hasta ahora mismo.